o sea, brevemente lo que hicimos el otro día, 4 diapositivas, que es lo que tengo permitido hacer. Más que 4 diapositivas, un poco el de por qué estamos aquí en el marco en el que estamos. Entonces, planteamos ya en la vez anterior que esto estaba muy orientado, que una agenda urbana se podría plantear de muchas maneras, con muchas finalidades, ¿vale? Pero que el objetivo que nos habíamos planteado es algo muy a corto plazo, vinculado a la nueva EDUSI, que esperamos que en noviembre, diciembre del año que viene tenga que estar lista. Entonces, 4 sesiones formativas, hemos tenido la primera que era el marco general, ¿vale? Y hablamos de agenda urbana, la tercera va a ser ya de proyectos y aquí tenemos la que va en medio, en el de cómo pasamos de un marco general a proyectos que puedan implicar financiación. ¿Vale? Y nos centramos en el caso de una ciudad como Pamplona, ¿vale? O sea, tenemos Pamplona, Barcelona y Murcia, ciudades de diferentes dimensiones y elegidas por diferentes motivos, y en este caso concreto estamos en Pamplona. ¿Y por qué Pamplona? ¿Vale? Aparte de porque es muy bonita, nos gusta, buenas. Miguel Ángel. Sí. Sí. Porque son dos ciudades que tienen entran dentro del mismo rango de dimensiones, ¿vale? Si pensamos en comparación, Pamplona tiene 203.000, Elche es un poco más grande, pero si quitamos y nos centramos en el casco urbano, ¿vale? A lo mejor empezamos a hablar de algo mucho más parecido. Si pensamos que el término municipal de Elche son 326 y que Pamplona son 25, pues a lo mejor Pamplona es el casco urbano de Elche, ¿vale? Las comparaciones de dinero son siempre horribles, ¿vale? Pero si hablamos de presupuesto, a nivel de... porque hay muchas cosas que no comparan, pero salen como 1.000 euros por habitante, más o menos, ¿vale? Y si hablamos de... Y Galiano, y si hablamos de capítulo 1 y las ciudades son comparables, ¿vale? Subida de sueldo todos, ¿vale? O tienen mucha más gente o cobran mucho más. Entonces, son dos ciudades que juegan en la misma división. A lo mejor no está la parte de arriba y toda la parte de abajo, pero son ciudades un tipo de ciudad con la que deberíamos aspirar. ¿Y por qué hemos elegido a Pamplona? Estos en los Next Generation, en los últimos año y medio, estos son según la página web del ayuntamiento, las subvenciones que han conseguido. No hablamos de... Ya me ha dicho José que está desactualizado, que faltan cosas, pero es un poco, algunas os sonarán, es de bajas emisiones, renaturalización de ciudades, pues han sumado, de momento, 17 millones, que es una cifra que a mí me sonaba, no sé muy bien por qué, ¿vale? No sé muy bien por qué me sonan los 17 millones, que es de, bueno, pues esta es una vía de 17 millones es lo que va a haber que recortar en este ayuntamiento porque hay muchos gastos entonces, fondos europeos es una vía de cambiar estas cosas. Y decíamos que los 17 eran lo que habían pillado, los fondos que habían conseguido hasta el momento, y no es el total, porque tienen cosas que han planteado y que están pendientes. La segunda convocatoria de zona de bajas emisiones, que está por resolver. Vale. Y un poco esta era la presentación, el por qué hemos traído a quien hemos traído, una ciudad como Pamplona, de la que creemos que puede ser un punto de referencia en muchas cosas, y por qué hemos traído en particular al ponente o docente, ¿vale? Que es el director de la oficina estratégica y que ya le dejo para que esto. Bueno, pues gracias a Jorge, gracias a Joaquina, gracias al Ayuntamiento por invitarme a venir a este curso de formación que habéis organizado. Que bueno, pues yo mi propósito aquí es traeros la experiencia de Pamplona, contaros cuál es el planteamiento que hay, cómo lo hemos estado haciendo los últimos años, ¿no? Y bueno, yo creo que bueno, cuando me trasladó Jorge la invitación, pues le dije que sí, encantado, porque al final nosotros empezamos hace 6 años ya con este proceso y bueno, una de las primeras cosas que hicimos pues, fue hablar con otras ciudades que veíamos que ya llevaban muchos años trabajando en estas cuestiones para ver cómo lo organizaban, cómo lo planteaban, qué estrategias seguían, ¿no? Y eso a nosotros es algo que nos ayudó muchísimo a plantear las cosas, ¿no? Yo creo que mejor, aprender de los aciertos, de los errores de otros y bueno, y además es algo donde
donde siempre se aprende, ¿no? No solo aprendes cuando pides información a otros, sino también cuando la das tú, porque siempre pues, te sirve pues eso, para entrar más en contacto. Pues, para mí es una gran oportunidad venir aquí hasta Elche, pues, conocer a tantas personas del ayuntamiento, e intercambiar con vosotros y con vosotras, ¿no? Cómo os organizáis, aprovechar para cotillar un poco la estructura municipal, qué recursos tenéis, qué proyectos lleváis, estos planes estratégicos que vais aprobando, ¿no? Y bueno, pues eso me sirve a mí también pues, para aprender y para luego pues, plantear mejor las cosas también en mi propio ayuntamiento. Entonces, bueno, lo primero ya os ha planteado Jorge algunos datos y algunas cifras de Pamplona que no eran del todo exactas, pero bueno, eran aproximadas. Sí que hay una cuestión que es nuestra realidad territorial, que es muy diferente a la de Elche. Diferente en el sentido de que, por ejemplo, aquí estáis viendo pues un mapa, ¿no? de lo que nosotros llamamos la cuenca de Pamplona, que al final se compone de una veintena de municipios, en total suman 350.000 habitantes, pero lo que es el término municipal de Pamplona, que lo veis ahí marcado con las líneas esas discontinuas, mide 5 por 5 kilómetros, son 25 kilómetros cuadrados. Un 70 a un 75% del territorio está urbanizado. Y bueno, pues estamos rodeados, como veis ahí en esas manchitas de color rosa, ¿no? Pues por todos los núcleos urbanos que nos rodean y que muchas veces simplemente cambiando de acera en una avenida estamos cambiando de municipio, ¿no? Y esto es una realidad urbana que tenemos en Pamplona y que nos condiciona y nos afecta en muchas cuestiones, ¿no? Porque además no hay una entidad, no existe una entidad de coordinación a nivel metropolitano, ¿vale? Al final lo único que tenemos es una mancomunidad, que lo tengo en la siguiente diapositiva. Tenemos una mancomunidad, la comarca de Pamplona, que lo que hace es gestionar determinados servicios mancomunados, pues lo que es el transporte público, lo que es el saneamiento, lo que es el abastecimiento de agua, etcétera, ¿no? Y luego tenemos, como somos comunidad autónoma uniprovincial, tenemos el Gobierno de Navarra, que es el gobierno autonómico, no tenemos diputación provincial y estos son los tres niveles administrativos que habría en Pamplona desde el punto de vista de la Comunidad Foral de Navarra. Bien, y este es un poco el resumen de nuestra historia, de la historia de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona. Es curioso que se vincule un poco también este curso, ¿no? Con el tema de que van a salir las EDUSIS, el nuevo programa marco y tal, porque precisamente la creación de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona se creó en cierta medida pues, por un fracaso, ¿no? en lo que fue la única convocatoria de EDUSIS que hubo en Navarra. En el anterior programa marco solo había 2,5 millones de euros de EDUSIS para Navarra y solo había dos municipios que podían aspirar por población a obtener esos fondos, que eran Tudela y el Ayuntamiento de Pamplona. Entonces, cuando salió la convocatoria, bueno, de hecho, teníamos una oficina de proyectos europeos que ya estaba informada de que iban a salir las convocatorias, conocía el programa y bueno, pues yo me acuerdo que participé como responsable de Agenda 21, que era antes, pues en esas reuniones que hicimos entre las áreas municipales, pues para definir una estrategia, para ver si presentábamos toda la ciudad o un barrio, ¿no? Al final se eligió pues un barrio bastante desfavorecido y tal, y bueno, estuvimos pues como un año y medio diseñando una estrategia para presentar, con el resultado de que al final, cuando presentamos el proyecto, salió elegida Tudela y no Pamplona, entonces no tuvimos EDUSI. Claro, aquí ya pues, las personas que llevaban trabajando mucho tiempo, ¿no? Pues más de una década en cuestiones de fondos europeos, pues ya venían alertando de que no podemos seguir en una dinámica en la que esperamos a que salgan convocatorias, miramos y analizamos las convocatorias y nos inventamos un nuevo proyecto a ver si cae suerte, ¿no? Y nos toca el dinero. Esto no es una estrategia buena, no es una estrategia ganadora. Entonces, lo que se planteaba entonces, y además las personas que estaban en esa oficina pues estaban ya al borde de la jubilación, y lo que planteaban es, aquí lo que hay que hacer es trabajar de otra manera, hacer una planificación estratégica a nivel de ciudad, identificar qué proyectos necesita la ciudad y una vez que tengamos esos proyectos, pues ver cómo podemos financiarlos aprovechando pues, las convocatorias que vayan saliendo, no al revés, ¿no? Sería un poco como darle la vuelta al calcetín, es decir, en vez de estar esperando convocatorias para pensar en proyectos, vamos a pensar en proyectos y luego ya vemos qué convocatorias nos van saliendo. Entonces, el primer paso pues, fue la creación en junio de 2016, que es cuando se aprobó en la Junta de Gobierno local,
de la Oficina Estratégica Municipal. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues nosotros teníamos 2 servicios preexistentes, que ahora lo vais a ver, y quedaban unas plazas vacantes, y bueno, pues lo único que se hizo, no se creó ninguna plaza nueva en plantilla orgánica, se reconfiguraron, se adaptaron y se modificaron las plazas que existían. Entonces, a partir de ahí, lo primero que se hizo, pues sacar un concurso de méritos interno para el puesto de director. Claro, una de las cuestiones que se plantearon es, automáticamente, pues ya desde el gobierno municipal se piensa, bueno, pues ponemos a un cargo de libre designación, ¿no?, como director. Esto ya se cuestionó un poco desde el principio porque eso no te da una continuidad, porque luego hay cambios de gobierno municipal y la persona que estaba de libre designación, pues al final cesa y se pone a otra persona, ¿no?, y eso no garantiza una continuidad. Entonces se planteó sacar un concurso de méritos, pues pensando que podía haber personas dentro del ayuntamiento, ya funcionarios, funcionarias, que podrían dar el perfil, ¿no?, para este puesto. Y bueno, pues se sacó el concurso y yo me presenté y saqué la plaza. Yo soy funcionario municipal desde el año 2006, yo entré en una posición para técnico en medio ambiente, yo soy ambientólogo de formación y bueno, pues desde 2006 pues primero fui técnico en medio ambiente. Luego estuve como responsable de la Agenda 21 y bueno, pues he trabajado pues en cuestiones de sostenibilidad, pues de movilidad, temas de cambio climático, de energía, biodiversidad, educación ambiental y cuestiones de este tipo, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que tampoco fue muy complicado el proceso porque fui solo la única persona que se presentó al concurso de méritos, con lo cual no es que tenga mucho mérito, pero por lo menos cumplía los criterios y tal, me hicieron todo el proceso, tuve que defender un proyecto delante de un tribunal y toda esta serie de cuestiones. Y bueno, pues desde entonces yo soy el director de la Oficina Estratégica y yo creo que es relevante el hecho de saber que yo soy funcionario municipal, ¿vale? Después, pues ya conmigo de director de la oficina, yo me encontré a 2 personas que eran 2 funcionarias, que eran administrativas, que venían de 2 servicios preexistentes y al principio éramos el equipo, el director y las 2 administrativas y teníamos 4 plazas en plantilla que teníamos que cubrir, entonces iniciamos los procesos de selección y bueno, pues ya se fue incorporando el personal técnico pues a lo largo de, bueno, pues segunda mitad de 2017, principios de 2018. Ahí ya empezamos a pensar, ¿no?, bueno, pues con las principales funciones que teníamos ya en el tema de la estrategia, cómo lo diseñábamos, cómo lo planteábamos y lo lanzamos pues ya en la segunda mitad del año 2018, en principio haciendo un plan estratégico urbano que queríamos acabar para elecciones, para mayo de 2019, cosa que, como podéis entender, no fuimos capaces de conseguirlo. Es una locura plantear un proyecto de este tipo en 10 meses. Pero bueno, éramos jóvenes inexpertos e inocentes y creíamos que podíamos conseguirlo. Y bueno, luego vino las elecciones de mayo del 19 y luego hemos estado trabajando desde junio de 2019 hasta hoy, pues ya en el proyecto que llamamos Agenda Urbana de Pamplona, que es la continuidad del Plan Estratégico Urbano. Y ahí hay una línea que yo marco discontinua en toda esta historia, que es las elecciones municipales, porque la verdad es que fue un cambio bastante abrupto en lo que fue el gobierno municipal, porque de la línea discontinua hacia la izquierda, que es la anterior legislatura, teníamos un alcalde de H. Bildu y apoyado pues, por 4 partidos políticos, bueno, 4 partidos o coaliciones, porque la propia H. Bildu es una coalición de partidos abertzales, estaba apoyado también por Geroa Bai, que también pues, es una coalición de partidos nacionalistas vascos, estaban pues entonces lo que era la candidatura ciudadana de los comunes, afín a Podemos y tal, y luego también estaba lo que es la Izquierda Unida de allí, que se llama Izquierda Esquerra, que también era una coalición de 2 partidos, con lo cual, bueno, era un cuatripartito, se llamaba el cuatripartito, pero cuatripartito de coaliciones, no de partidos políticos. Y en aquel momento en la oposición estaban Unión del Pueblo Navarro, que es un partido regionalista de Navarra, y el Partido Socialista de Navarra, ¿vale? Eran los 2 partidos que estaban en la oposición. ¿Qué pasó en las elecciones? Lo que pasó fue que salió de alcalde elegido pues, Enrique Maya, que es de la coalición Navarra Suma, que es la coalición de Unión del Pueblo Navarro, PP y Ciudadanos en Navarra, pero tenían solo 13 concejales, necesitaban una abstención, por lo menos, que fue del Partido Socialista de Navarra, que se abstuvo, y los otros 2 partidos, ¿no? Pues, en ese caso ya fueron pues, Bildu y Geroa Bai, ¿vale? Que ahora son los 4 que forman el pleno municipal, la corporación.
Y ahí hubo un cambio importante, porque claro, iniciamos un proceso con un alcalde de EH Bildu y lo hemos continuado con un alcalde, ¿no?, de Navarra Suma. Y la verdad que bueno, pues no ha sido tampoco muy difícil el proceso, como ahora veréis, pues yo creo que se plantearon bien las cosas desde el principio y eso nos ayudó a que esto tuviera continuidad. Bueno, lo que estaba comentando en relación a la creación de la oficina estratégica, había dos servicios preexistentes en el ayuntamiento. Uno era la unidad de sociología, donde había dos plazas en plantilla orgánica de sociólogos. Uno de ellos tuvo, bueno, pues, cuestiones de salud importantes, estuvo mucho tiempo de baja y luego ya, pues, creo que fue declarado como con una incapacidad permanente, con lo cual esa plaza estaba vacante, y el otro sociólogo que quedaba, que era una eminencia en el ayuntamiento, porque llevaba muchísimos años, ¿no?, pues ya se jubiló en el año 2015, y aquella unidad de sociología pues estaba no tenía personal técnico, tenía nada más que la administrativa que daba apoyo a los dos sociólogos. Y luego estaba la oficina de financiación externa, que tenía la misma estructura, es decir, tenía dos personas de perfil técnico y una persona de perfil administrativo, y pasó un poco lo mismo, pues que la responsable se jubiló en el año 2016, que el otro técnico pues se fue al Gobierno de Navarra y también quedaban vacantes las plazas, con lo cual se sumaron en plantilla todas esas plazas, ¿no?, para dar lugar a la oficina estratégica. A la derecha tenéis lo que es la estructura hoy en día, que es, yo estoy como director, tenemos dos técnicas de estrategia y proyectos, que es como se le denominaron esas plazas, tenemos un sociólogo y una socióloga que está que ha cedido como plaza de formación, porque ella es trabajadora social municipal, pero también es socióloga y bueno, ha cedido por ese proceso de formación, y las dos administrativas. Y las técnicas de estrategia y proyectos, que no se buscaba ninguna titulación específica, ¿vale?, pues al final son una bióloga y una ingeniera de caminos, ¿vale? Entonces, como veis, pues tenemos un equipo bastante multidisciplinar. Bueno, importante las funciones. Una de las primeras cosas que me encontré cuando yo accedí al puesto de director fue que no había unas funciones atribuidas a la oficina estratégica. Había, pues sí, un acuerdo de Junta de Gobierno, una nota de prensa que se había sacado, que se decía pues que, bueno, pues que teníamos que pilotar un proceso de planificación estratégica urbana. Me digo, bueno, yo no me encuentro aquí unas funciones, vamos a establecer unas funciones para la oficina estratégica. Y bueno, pues yo un poco propuse estas y me las aceptaron, ¿no? Tenemos, por supuesto, lo que es el diseño, elaboración y gestión de un plan estratégico de ciudad, que ahora llamamos la Agenda Urbana Pamplona 2030. Tenemos como función también la captación de financiación externa, pues principalmente ayudas europeas, y coordinación y gestión de todos los proyectos que reciben financiación europea, y también ahora lo de los Next Generation y del nuevo programa Marco. Tenemos encomendado también la función de realización de estudios y análisis sociodemográficos de la ciudad, el desarrollo, el diseño, el mantenimiento del observatorio urbano y prestar apoyo a las áreas municipales en evaluación de políticas públicas. También tenemos la función de gestión de proyectos transversales municipales, ¿vale?, que afectan a varias áreas. Por ejemplo, gestionamos directamente el GIS municipal, los temas relacionados con la Smart City, estamos ahora desarrollando un proyecto de cartografía urbana de detalle, bueno, proyectos de innovación, la EDUSI que no tuvimos, lo he puesto ahí porque no tuvimos financiación, pero el Gobierno municipal se comprometió a seguir manteniendo el 50% de la financiación durante el periodo que se había propuesto, ¿no?, para la EDUSI, y se estuvieron haciendo determinadas actuaciones y tal. Bueno, aquello fue una EDUSI un poco rara, ¿vale? No tuvimos los problemas de tener que estar certificando con el Ministerio las licitaciones y los gastos y tal, pero tuvimos otro tipo de problemas también. Y luego, pues la última función pues es un poco el tema de las relaciones externas, cooperación internacional, bueno, pues representación del ayuntamiento en redes y asociaciones, etcétera. También vinculado un poco al tema de que para el acceso a determinadas plazas
de la oficina estratégica se pedía un requisito de idioma, ¿no? Entonces, pues para la plaza de director, por ejemplo, pues tenía un requisito de inglés, y para las plazas de técnicas de estrategia y proyectos se pedía un requisito mínimo de inglés y se valoraban otros idiomas también comunitarios. Entonces, al final, una cosa que escasea mucho en la administración es bueno, pues funcionarios y funcionarias que tengan competencias lingüísticas, ¿no? Para poder hablar sobre todo en inglés. Y bueno, pues eso se tuvo en cuenta en la creación de esta oficina, teniendo en cuenta que íbamos a gestionar fondos europeos, y claro, pues condiciona también mucho el tema de las relaciones externas, no con el Ayuntamiento de Elche, que ahí nos podemos entender, pero sí pues a nivel comunitario y también internacional. Y esas son las funciones. Claro, ¿cuál es la organización del Ayuntamiento de Pamplona, no? Yo creo que es muy similar a la del Ayuntamiento de Elche. Tenemos al alcalde, que es el máximo representante, y luego tenemos pues, a los concejales. En nuestro caso tenemos concejales delegados y concejales especiales, que se distinguen, pues, que tienen más o menos competencias atribuidas. Nosotros dependemos directamente de la concejala de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, ¿vale? Que es la primera teniente de alcalde. En la legislatura anterior, cuando se creó la oficina estratégica, se ubicó directamente en lo que llamaban el área de alcaldía. Lo que pasa que fue la única legislatura donde hubo un área municipal que se llamaba área de alcaldía. Normalmente en alcaldía hay un gabinete de alcaldía, pero no es un área municipal. En la legislatura pasada sí que había un área que era el área de alcaldía, y nos ubicaron ahí pues un poco como para trabajar de forma transversal a las áreas, porque si nos ubicaban en un área concreta ya se nos iba a ver como que éramos la oficina estratégica del área de Hacienda o del área de conservación urbana, ¿no? Y bueno, y más o menos hemos mantenido un poco con esta legislatura también esa estructura, con ese nombre de Gobierno Estratégico, que en realidad, como veis ahí, luego tiene dos direcciones. Está la dirección de Comercio y Turismo, que sería un poco como la de promoción económica, ¿no? y tema de empleo, pero en realidad hay una dirección que es la de Gobierno Estratégico, que además el director es el gerente municipal, entonces es el director gerente, y de ahí pues dependo yo directamente de él, y solo estamos la oficina estratégica y toda la parte de informática municipal, que en plantilla orgánica solo hay una persona, y luego está toda la empresa pública que tenemos de ANIMSA, que es la empresa pública que provee de todos los sistemas informáticos, no solo al Ayuntamiento de Pamplona, sino a unos 120 municipios de Navarra. Y luego, pues por debajo mía, pues ya veis que en la estructura jerárquica pues está todo el personal técnico y administrativo. Bien, esta imagen es una imagen, no es real, evidentemente es una reconstrucción, pero representa bastante bien lo que era la Pamplona entre los siglos XIII y XV, ¿vale? Pamplona, pues bueno, pues como Elche, pues tiene una larga historia, ¿no? Y bueno, pues ha pasado por determinados momentos históricos, pero en la Edad Media Pamplona estaba dividida en 3 burgos, y cuando hablamos de burgos parece que da la idea de que eran 3 barrios, pero es que no eran 3 barrios, es que ahí veis que entre los burgos había murallas que separaban, ¿no? Claro, ¿por qué tenían independientes las murallas los distintos burgos? Bueno, pues porque aparte de que tenían administraciones diferentes, es que entre ellos se peleaban, porque había orígenes diferentes y bueno, pues había a veces piques entre ellos y bueno, pues desacuerdos, y había guerras entre los burgos. De hecho, hay una batalla bastante sonada donde los 2 burgos de la izquierda se pusieron de acuerdo pues para arrasar el burgo de la derecha. Y una de las cosas que hacían cuando arrasaban el burgo, en aquella época, la Edad Media, ¿no? Era arrancar la torre de la iglesia la torre más alta, porque claro, las torres también se usaban para fines defensivos, ¿no? Entonces era una especie de humillación, ¿no? Eso de destruirla, y bueno, pues en aquella batalla se destruyó la antigua iglesia, ¿no? Del burgo de la Navarrería, que es el burgo de la derecha. Y bueno, pues todo esto hasta que en 1423 pues el rey de Navarra, Carlos III, dijo: hasta aquí hemos llegado, ya se acabaron las guerras, esto no tiene ningún sentido, y bueno, pues concedió el privilegio de la unión, que se llama, que es que unificó los 3 burgos en una sola ciudad, la ciudad de Pamplona, y mandó pues derribar todas las murallas que había, y de hecho mandó construir un edificio que sería el nuevo ayuntamiento, que está situado
entre los tres burgos, ¿vale? Y a día de hoy, pues esto es un reflejo. De hecho, hay algunas calles que siguen existiendo hoy en día, la estructura de esas mismas calles. Y bueno, pues mandó unificar los tres burgos y desde entonces ha habido un solo ayuntamiento y una sola ciudad, ¿vale? ¿Por qué os cuento toda esta historia de Pamplona? Bueno, pues os cuento esta historia de Pamplona porque yo la puse como ejemplo en mi defensa del concurso de méritos para acceso a la plaza de director de oficina estratégica para representar cómo se trabaja internamente en el Ayuntamiento de Pamplona, porque para mí los burgos siguen existiendo en forma de áreas municipales. Entonces, es complicadísimo poner en marcha políticas transversales, porque cada área municipal con sus residentes, que son sus funcionarios o funcionarias, sus cargos de libre designación, ¿no? Hacen como una defensa acérrima de sus competencias, de sus servicios, y es complicadísimo el plantear, ¿no? Bueno, proyectos de cooperación, transversales, ¿no? Pues normalmente bueno, pues te sueles encontrar una actitud bastante defensiva, ¿no? Esas murallas que había antes entre los burgos de Pamplona parece que siguen existiendo todavía pues, en nuestras mentes. De hecho, es bastante significativo porque yo he oído un comentario que aquí en el Ayuntamiento de Elche tenéis un problema que las áreas municipales están dispersas por muchos edificios. Bueno, es que a nosotros en Pamplona nos pasa lo mismo. Es que el Ayuntamiento de Pamplona, no sé si tendrá como, bueno, principales, tiene 9 sedes principales, ¿vale? Más allá pues, de los centros cívicos, de las unidades de atención primaria de servicios sociales y todas estas cuestiones, tenemos como 9 sedes de oficinas y además normalmente cada una de las sedes pertenece a un solo área municipal, entonces, claro, de esta manera no se facilita la cooperación, porque hay muchas personas que no las conoces de correo electrónico o de llamar por teléfono, pero no les pones ni cara, si les ves por la calle es que ni les saludas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poco pues, la organización de lo que es el Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, perdonad que está en inglés porque lo utilicé para otra presentación que tenía que hacer en inglés, pero más o menos ahí veis que cada columna es un área municipal que tiene a su director o directora, que tiene a su secretario técnico o secretaria técnica, que tiene a su concejal o concejala, y luego pues tenemos los distintos servicios ahí en paquetitos metidos en la dirección. Entonces, a nivel de área o de dirección sí que hay cierta coordinación, porque al final pues trabajas en la misma oficina o una planta más arriba, más abajo, y la gente se va conociendo, y aunque sea en el café, pues vas, ¿no? Pues hablando de determinados proyectos y cuestiones, pero claro, pues a nivel entre áreas es muy difícil trabajar, ¿no? Entonces esa es la realidad que tenemos en Pamplona, que me imagino que es común pues, a muchísimos ayuntamientos y administraciones, ¿no? Porque al final es una organización tradicional, es que las competencias tradicionales daban lugar a hacer estos esquemas de estructura organizacional, porque, pues no sé, por ejemplo, pues para hacer la limpieza viaria, pues yo no me tengo que coordinar con nadie, yo lo que tengo que hacer es un buen sistema de limpieza viaria y punto, y organizarlo bien y tener las calles lo más limpias posibles con el mínimo consumo de recursos, ¿no? Eso es así, tampoco no hace falta que yo me junte con servicios sociales y tal. Claro, empezamos a hablar de cuestiones como cambio climático y decimos, no, es que aquí todo afecta al cambio climático, entonces ya es como, bueno, pero yo la limpieza viaria, ¿qué tengo que ver con el cambio climático, no? Y ahí es donde empiezan a surgir las dificultades. Y yo creo que es donde las estructuras tradicionales de las administraciones públicas no están adaptadas para los nuevos desafíos. Y tenemos que adaptarlas, ¿no? O acomodarlas un poco, por lo menos. Bien, ya puesto todo esto en marcha, organizada la oficina con todo el personal, empezamos a pensar un poco a esto que os comentaba al principio, a hablar con otras ciudades, a formarnos, a leer mucho, a hacer reflexión interna de qué es lo que queríamos hacer con este proyecto, porque la verdad es que nos encontrábamos con que por parte del gobierno municipal, ¿no? pues teníamos bastante, ¿no? bastante margen de maniobra, pues había bastante confianza en el proyecto y tal, y bueno, pues plantearnos, ¿no? ¿Cómo queréis hacer esto? Entonces, bueno, nosotros sobre todo, pues viendo otros casos y aprendiendo de lo que nos transmitían, pues llegamos a estos conceptos básicos de partida, ¿no? que le llamo yo. Lo primero era que si queríamos hacer una estrategia para el año 2030, teniendo en cuenta que iba a haber varias elecciones por medio, pues es que teníamos que basar esa estrategia en el consenso, ¿no? El consenso, pues bueno, no solo de los partidos políticos, que también, sino pues a nivel social, es decir, que lo que salga como resultado sea algo que estamos compartiendo, si no toda la ciudadanía o toda la ciudad o todos los partidos políticos, por lo menos la mayoría más amplia, ¿no? Otra cuestión que surgió es que no queríamos hacer
un proyecto municipal, no queríamos hacer un proyecto de una estrategia de proyectos municipales, porque decíamos, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo final de esto? Transformar la ciudad para mejorarla. Vale. ¿Y el único agente que actúa en la ciudad es el ayuntamiento? ¿Es el único agente que está actuando? ¿Es el único agente que tiene capacidad para hacer cosas en la ciudad? No, porque solo la administración pública ya hemos visto que tiene varios niveles. Yo he puesto hasta el Gobierno de Navarra, podríamos seguir hasta los ministerios, porque si yo quiero que haya una estación de alta velocidad en Pamplona, no me vale con las competencias municipales. Entonces, queríamos plantear una estrategia que no tuviera como corsé y como límite las competencias municipales, es decir, vamos a ver más allá, ¿no? Vamos a ver qué necesitamos, ya veremos luego cómo lo conseguimos, pero primero vamos a plantearnos qué necesitamos, ¿no? Y en esa línea también está el tema del enfoque territorial. Os he puesto la imagen de la cuenca de Pamplona. Claro, no podíamos decir, oye, vamos a limitarnos al término municipal de Pamplona, porque como esto lo impulsa el ayuntamiento, ¿no? Que sería el enfoque clásico de las competencias y tal, ¿no? No te puedes extralimitar de tú. Bueno, yo no me voy a extralimitar, pero evidentemente la ciudadanía no se rige por los términos municipales, porque vive en un término municipal, consume en otro, trabaja en otro, ¿no? Y al final hay un flujo y un movimiento. Si es que solo cruzando la acera ya estás cambiando de término municipal, ¿no? Y nos encontramos con, por ejemplo, temas de movilidad. Y dice, no, es que en un municipio hay una ordenanza de movilidad que si vas en bici tienes que ir por la acera. Pero si cruzas el término municipal, la ordenanza te dice que la bici tiene que ir por la calzada. Oye, que el ciudadano no puede estar estudiándose 20 ordenanzas de movilidad para saber cuando va en bici de una esquina a otra cómo tiene que ir haciendo, ¿no? Por cada término municipal. Entonces, eso lo queríamos tener en cuenta también. Y bueno, luego el tema de las políticas sectoriales y la vinculación. Evidentemente, si hacemos un plan estratégico de ciudad, no podemos de repente ignorar todo lo que son las políticas sectoriales que ya están planificadas y que se están planificando, ¿no? Las tenemos que tener en cuenta, las tenemos que incorporar. Aquí lo que queríamos aportar es que lo que veíamos es que muchas veces se hace, por ejemplo, un plan de comercio y se hace un plan de movilidad, pero ni en el plan de comercio se habla de movilidad, ni en el plan de movilidad se habla de comercio, cuando es una cuestión súper importante, porque los comerciantes que te piden siempre, oye, que la gente pueda llegar en coche hasta mi negocio, porque si no, no vienen, ¿no? Si soy una colchonería y vendo colchones, pues si uno no puede llegar con su coche para llevarse el colchón en el coche, ¿cómo me va a comprar, no? O tengo una clínica veterinaria, y, ¿no? Pues uno que viene con su canario o con su perro o lo que sea, pues quiere venir en coche, ¿no? Cómodamente. Entonces, es una cuestión que está muy relacionada, pero entonces, ¿por qué los planes sectoriales no lo relacionan, no? Bueno, pues eso es una cosa que nosotros queríamos también pues, ayudar un poco a darle cierto sentido y cierta conexión a todas esas políticas sectoriales. A partir de aquí, bueno, pues nuestras bases metodológicas son las de la planificación estratégica urbana, que bueno, tampoco son nuevas para Elche, porque ya he visto que tenéis ahí un plan estratégico que se aprobó en el año 2018, Elche 2030 creo que se llama, y yo por lo que he estado viendo en la página web, pues todo, vamos, está todo integradísimo, lo tenéis de libro, de manual, explicado de lo que es una planificación estratégica urbana. Y nosotros hemos seguido esas mismas bases metodológicas. Ahí, como os estaba explicando, nosotros hemos aprendido de ciudades como San Sebastián, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, de Málaga, bueno, pues de ciudades que llevan mucho tiempo trabajando en planificación estratégica, de la red CIDEU, porque además todas estas ciudades pertenecen a la red CIDEU, que bueno, pues es una red de ciudades iberoamericana de planificación estratégica, a la cual pues, nos hemos asociado y nos ha servido pues, para ir aprendiendo un poco. Y luego esa gráfica, ¿no? que siempre cuando, sobre todo en una ciudad que nunca ha hecho un plan estratégico, porque en Pamplona nunca se había hecho un plan estratégico antes, sí que ya había uno redactado, que se redactó a finales de los 90, principios de los 2000, pero que no pasó del cajón. Se redactó y ahí estaba el documento, luego lo encontramos nosotros haciendo arqueología municipal, encontramos el documento en papel y lo estuvimos leyendo cuando ya teníamos el nuestro bastante desarrollado y nos sorprendió que 20 años después estábamos hablando de las mismas cosas, 20 años después. Y dijimos, bueno, por un lado, parece que hemos acertado en algo, pero por el otro, qué poco hemos avanzado, ¿no? Bueno, pues este movimiento pues, ha generado muchísima expectativa, ¿no? Y cuando tú consigues generar ilusión, y ¡ah, qué bien! Vamos a tener un plan estratégico y por fin vamos a plantear buenos proyectos europeos y va a llegar el dinero y vamos a hacer grandes cosas. Y dice, bueno, cuidado, no nos vengamos arriba. Esto no es la panacea. Aquí no vamos a conseguir
vamos, hacer una gran transformación. O sea, a lo que aspiramos con este proceso es a ese poquito que pongo en la gráfica de valor añadido, de, bueno, aquí hay una tendencia natural, Pamplona es una ciudad con una buena calidad de vida, bueno, pues la economía no va mal, bueno, pues tenemos cosas muy buenas, ¿no? Bueno, eso tendrá una tendencia, si no hiciéramos nada, eso seguiría su tendencia, bueno, pues vendría una crisis económica, pues habría una guerra, pues habría una pandemia, y tendrías ahí tus vaivenes, subes y bajas, pero bueno, pues con una tendencia normalmente a mejor. Nosotros lo que planteamos es que esto, lo que vamos a intentar es que ese mejor sea un poco mejor en el año 2030, ¿vale? Y eso es un poco lo que también estamos contando en Pamplona. Y ahí, bueno, pues nosotros desde el principio también pusimos como base de referencia, que también lo he visto en el caso de Elche 2030, la Agenda 2030, porque dijimos, vamos a ver, otra cosa que aprendimos es, tú un plan estratégico lo puedes plantear para hacer lo que quieras. Nosotros, por ejemplo, Elche tiene la industria del calzado, ¿no? Que es muy importante, que exporta mucho y tal. Y además creo que es muy positivo porque es complicado de deslocalizar. Nosotros, me ponen en duda, que igual sí que se puede deslocalizar. Nosotros tenemos la Volkswagen, ¿vale? Una fábrica que lleva allí pues, mucho tiempo en Pamplona, instalada y bueno, pues que da empleo directo a muchísimas familias e indirecto pues, a muchísimas más. Y bueno, pues que genera muchos recursos. Pero claro, ahí tenemos el riesgo de la deslocalización. Algún día Volkswagen dice, oye, que me llevo la fábrica de Pamplona y se cierra, porque ya no me resulta, no sé, rentable mantener la fábrica ahí y me la llevo a Polonia o a Rumanía o a donde sea. Y bueno, pues eso puede pasar. Entonces, yo digo, vale, podríamos hacer un plan estratégico y acordar con toda la ciudadanía, con todos los grupos políticos, oye, que Pamplona tiene que ser la nueva Detroit. Y en el año 2030 tenemos que ser la nueva Detroit y tener un sector automovilístico tremendo de coches a diésel, ¿no? Podríamos plantear eso, pero claro, resulta que nos está diciendo la Unión Europea que va a prohibir la venta de vehículos de motor diésel en el año 2035, creo que es, pues no tendría mucho sentido. Es decir, lo podríamos plantear, pero no vamos a tener éxito. Entonces, claro, hay que mirar las tendencias internacionales también y las tendencias europeas, por dónde va el mundo, por dónde se va a hacer los grandes esfuerzos. Y en ese sentido, la Agenda 2030 pues, te da ese marco de acuerdo internacional, de objetivo de desarrollo sostenible, que parece ¿no? que a nivel internacional estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar en esa línea. Y aterrizando la Agenda 2030 tenemos la Agenda Urbana, que no es más que el aterrizaje a nivel local de lo que es la Agenda 2030. Y ahí tenemos la Agenda Urbana Europea. Cuando nosotros empezamos no estaba todavía aprobada la española, luego se aprobó la española. Y ya a nivel más regional pues tenemos la estrategia S3, que es la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra. Y eso fue un poco el marco que nosotros cogimos de referencia. Es decir, podemos plantear lo que queramos como ciudad, hacia dónde queremos ir, pero que sea dentro de este marco, que es bastante amplio y da bastante juego, ¿no? Y bueno, pues eso empezamos a hacer. Y en este camino nos encontramos con la Agenda Urbana Española y con el Ministerio, con el nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y entonces empezamos a hablar y ellos estaban buscando casos de buenas prácticas de Agenda Urbana. Nosotros ni siquiera hablábamos de Agenda Urbana entonces, lo teníamos como referencia, pero no decíamos la Agenda Urbana de Pamplona, decíamos la del Plan Estratégico o Estrategia 2030 de Pamplona. Y nos dicen, oye, pero si es que estáis haciendo una agenda urbana de manual. Esto es una agenda urbana lo que estáis haciendo. Y es que además lo estáis haciendo bien. Y entonces, pues nada, firmamos el protocolo de colaboración, nos reconocieron como buena práctica y especialmente nos dijeron, es que estáis haciendo un modelo de gobernanza muy bueno. Claro, modelo de gobernanza, pieza clave de todo este proceso. Es decir, esto es lo más importante de todo, ¿vale? Además, desde el principio hemos hablado siempre de modelo de gobernanza, no de participación. Yo aquí quiero hacer una distinción. Hacer un modelo de gobernanza no es hacer procesos de participación. Puede incluir procesos de participación, pero esto es algo más amplio, ¿vale? No se trata de hablar con la ciudadanía, a ver qué quiere, ¿no? Y que nos dé su opinión y tal. No, un modelo de gobernanza va más allá. Porque aquí los objetivos son que en todo lo que vamos diseñando y vamos aprobando y tal, incorporemos todos los puntos de vista de la ciudad. Que enriquezcamos el proceso, porque cuando tú vas incorporando puntos de vista vas enriqueciendo. Que fomentemos la corresponsabilidad.
porque estamos hablando de que queremos hacer un proyecto de ciudad. Si queremos hacer un proyecto de ciudad e ir más allá de las competencias municipales, ¿cómo no vamos a integrar en el modelo de gobernanza a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, al Gobierno Foral de Navarra y a otros agentes que tienen que intervenir? Tienen que estar ahí en ese modelo de gobernanza. ¿Por qué? Porque luego les vamos a pedir que hay cosas que las tienen que hacer ellos. No las podemos hacer nosotros porque exceden de las competencias municipales. En ese sentido, como estoy comentando, queríamos buscar la implicación de toda la ciudad y de todos los agentes. Queríamos promover, muy importante, la cooperación público-público y público-privada, que es importantísima, porque es que muchas veces para poder trabajar un problema, un desafío que tú tienes en la ciudad, no necesitas solo al ayuntamiento, necesitas al ayuntamiento en colaboración con otros agentes. Y el hecho de llamar a esos agentes desde el principio para decirles, queremos que nos ayudéis a diseñar todo esto, hace que luego se impliquen más en la ejecución. No que tú les vayas ya con el proyecto diseñado y la ayuda ya aprobada y dices, oye, y ahora vamos a poner esto en marcha. Y te dicen, ya, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y dices, ya, pero es que recibimos fondos europeos. Y te dices, sí, muy bien, pero es que yo no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, pues no voy a participar. No me llames para esto porque no me has pedido opinión. Entonces, nosotros empezamos a diseñar este modelo de gobernanza pues con ese objetivo y, por supuesto, para facilitar el consenso. Si estamos diciendo que se tiene que basar en el consenso, pues tendremos que facilitar ese consenso, ¿no? Y para eso diseñamos el modelo de gobernanza. Un modelo de gobernanza que tiene esta estructura. Y, por cierto, lo que he dicho en la anterior diapositiva, estoy hablando de agentes, pero cuando yo hablo de agentes también hablo de áreas municipales, ¿vale? También se le puede dar ese enfoque interno. Es decir, si no hacemos partícipes a las áreas municipales, si todo esto lo diseñamos en la oficina estratégica, lo proponemos a los partidos políticos lo aprueban y las áreas municipales no intervienen en el proceso, no participan, no dan su opinión, no dan su criterio, evidentemente si esto se aprueba, que igual se aprueba porque todos los partidos políticos están de acuerdo, cuando lleguen las áreas municipales van a decir, oye, que es que esto no, a mí no me convence, yo no estoy de acuerdo, esto va en contra de mi criterio, es que esto es incompatible con otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Hay que incluir eso también en el modelo de gobernanza. Por eso el modelo de gobernanza tiene una base, ¿vale?, que es esa base así como anaranjada, que es lo que le llamamos en su día la Secretaría Técnica, que no es una Secretaría Técnica, es una parte técnica del modelo de gobernanza, ¿vale?, porque ahí lo más importante no es la opinión, ahí lo más importante es el criterio técnico. Entonces ahí están, bueno, lo que llamamos el Comité Interáreas, que no es más que un grupo de trabajo con todas las áreas municipales, la Oficina Estratégica, porque al final nosotros somos los que coordinamos todo el proceso, y en su día nos apoyamos al principio del proceso en una asistencia técnica externa. Contratamos una empresa especializada en planificación estratégica urbana, sacamos una licitación bastante grande con 80.000 euros creo que era, luego lo adjudicamos por 72.000 y bueno, pues al principio es verdad que nos vino bien, nos dio un impulso, nos dio cierto peso, cierta seguridad, nos ayudó pues también porque al principio se necesitaba mucha mano de obra y tal, pero según fue avanzando el proceso ya iba aportando cada vez menos. Era como, ya incluso ciertos planteamientos que era como, no, esto no tiene sentido en Pamplona, esto, no sé, si lo habéis hecho en Bogotá, pues igual tenía sentido allá, pero ya no. O sea, cuanto más vas haciendo tú ya la estrategia, menos te van aportando ya las asistencias técnicas, por lo menos en lo que es el diseño de la estrategia, ¿eh? En otro tipo de cuestiones sí que te pueden ayudar. Y esa era la parte técnica, ¿no?, digamos, con un grupo de expertos ahí que dejamos un poco ahí como, bueno, porque vimos que habían otros planes estratégicos, ¿no?, como ahí como un grupo como de, digamos, de sabios y de sabias, ¿no?, de gente que te podía apoyar en un momento dado, pues, ¿no?, porque tienen mucho conocimiento de la ciudad, porque son personas relevantes o muy expertas en determinados ámbitos, ¿no? Y es verdad que nos hemos apoyado, pero al final lo hemos integrado en la parte de arriba que ahora voy a explicar. Bien, en el centro de todo este modelo, y no está en el centro por casualidad, está la alcaldía. O sea, la figura del alcalde, que tiene que ser quien lidere políticamente este proceso, y tiene que estar ahí, porque si queremos convencer a toda la ciudad de que esto es un proceso relevante, importante, estratégico, si no está el alcalde en las reuniones, si no está aquí sentado diciendo, bueno, estamos aquí para hablar de la estrategia y esto es súper importante, pues evidentemente no se le va a dar la importancia, ¿no? En la anterior legislatura era muy importante el grupo de coordinación del equipo de gobierno, porque había un cuatripartito, y claro, el alcalde era el alcalde, pero estaba apoyado por 4 partidos políticos, entonces había que hablar con ellos también, no era solo lo que dijera el alcalde, sino lo que dijeran los 4 partidos que apoyaban al alcalde.
Y creamos ese espacio que está ahí un poco ahí arrinconado, que se llama la ponencia, que fue una cosa que costó que se entendiera, pero bueno, se apostó por ello y fue un éxito, que fue un grupo de trabajo con todos los grupos municipales, ¿vale? Los de la oposición y los del gobierno. Y entonces, cada cosa que tratábamos con el alcalde y con el equipo de gobierno, también lo tratábamos en la ponencia. Y también se llevaba allí, y allí se llevaban los análisis técnicos, las conclusiones técnicas, las propuestas técnicas, y allí se aportaba la parte política. Vale, pues sí, esto está así propuesto, pero yo no estoy de acuerdo políticamente. Pues yo creo que esto se debería hacer de esta forma, o yo he hecho en falta que ¿no? Por ejemplo, pues hubo cuestiones, y voy a explicar una. En el prediagnóstico que hicimos, bueno, pues nos decían que la planificación estratégica no tenía que abarcar todo, ¿no? Sino ir a aspectos muy concretos, lo más estratégico, ¿no? Para focalizar esfuerzos. Y nosotros hicimos un prediagnóstico para descartar cosas. Y una de las cosas que se quedó fuera fue la cultura. Bueno, no se quedó fuera, perdón. Proponíamos dejarla fuera, porque en los análisis que habíamos hecho, la cultura pues no aparecía como un elemento estratégico para la ciudad, ¿no? Y entonces, claro, esto lo presentamos a los grupos políticos y algunos nos decían, no, la cultura tiene que estar, es que esto es un elemento súper estratégico. Oye, pues ¿estáis de acuerdo todos? Sí, tiene que estar la cultura. Pues adelante, pues está la cultura. Y se mete en la cultura, que además era una cosa que no solo venía de la política, sino que agentes también de la ciudad pues también lo planteaban, ¿no? Y esto ha sido la clave, yo creo, o una de las claves, de que cuando ha habido un cambio de gobierno, el nuevo equipo de gobierno ha visto que esto también era algo en lo que había participado y en lo que podía seguir participando, ¿no? En este caso, desde otro punto de vista, desde el gobierno, y el que estaba en el gobierno ahora participa como oposición, ¿vale? Y bueno, pues ahí seguimos trabajando con la ponencia y con todos los grupos municipales. Y ello yo creo que es lo que ha hecho posible que cuando hemos llevado propuestas al pleno municipal se han aprobado siempre por unanimidad, siempre. No ha habido en este caso, es más, yo os voy a poner un ejemplo, porque ahora, bueno, ya sabéis que estamos cerca de elecciones, bueno, llevamos cerca de elecciones mucho tiempo. Entonces, a finales del año pasado nosotros llevamos una propuesta al pleno para aprobar los proyectos estratégicos y estaba habiendo una polémica pues, con un concejal, que había un juicio, que si le habían inhabilitado y no sé qué. Y entonces como bueno, pues la oposición acusaba al gobierno de que no hacía el trámite necesario para sustituir a ese concejal inhabilitado y entonces eso hacía que pudiera aprobar los próximos presupuestos por el voto de calidad del alcalde, ¿no? Y le acusaban de eso. Bueno, pues en el pleno municipal, en el que se llevaba la propuesta de los proyectos estratégicos de la agenda urbana, el primer punto del orden del día, bueno, el segundo o el tercero fue ese, se hizo el debate, se aprobó por unanimidad, y luego el siguiente punto del orden del día, dicen los partidos de la oposición, dice, bueno, y ahora nos vamos a levantar del pleno y vamos a abandonar la sesión como protesta porque el alcalde y el gobierno no quieren sustituir, no sé qué, y quieren aprovecharse de esta coyuntura para aprobar los presupuestos y no sé qué y tal. Y hicieron una especie de boicot, o bueno, pues representaron una especie de boicot al pleno, que luego al día siguiente la noticia en los periódicos era que la oposición en bloque había hecho boicot al alcalde, y aquí en pequeñito, en la esquinita, ponías, y se han aprobado los 57 proyectos estratégicos por unanimidad. Os lo comento para que veáis que no es que en Pamplona los políticos vayan de la mano, ¿no? y estén en armonía y tal. No, se dan leches como en todos los lados. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que en este proceso por lo menos se ha cuidado, se ha trabajado bien en ese sentido y hemos conseguido hacer estas aprobaciones. Luego tenemos el comité de agentes, que le llamamos Comité 2030, ¿vale? En este modelo de gobernanza, ahí es un comité por invitación cerrada, pero bueno, es bastante amplio. Nosotros en otras ciudades veíamos que era un comité más operativo de 12, 15 personas, en nuestro tienen como 60, porque claro, decimos, oye, pues ¿a quién invitamos que representa a la ciudadanía? Pues a las asociaciones vecinales, pero claro, las asociaciones vecinales son por barrios, entonces ¿qué haces? ¿Invitas a una de un barrio y a otros no? Pues venga, invitamos a todas, y luego te viene la que menos te esperas. Oye, de comerciantes, pues no vamos a invitar a una, ¿no? Porque claro, luego otra se pica, pues a todas también. Oye, sindicatos, pues también les vamos a invitar. ¿Y qué invitamos? ¿A un sindicato? No, que allí tenemos 7. Pues venga, pues a los 7 sindicatos. Y entonces vamos sumando. Luego es verdad que en las reuniones somos 25 o 30 personas, porque no suele venir todo el mundo. Pero bueno, por lo menos está la parte más importante. En el comité de agentes se sientan los partidos políticos también.
están los grupos municipales también representados. Y se sientan con el Gobierno de Navarra, con varios departamentos del Gobierno de Navarra, con representantes de la Mancomunidad, con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con las universidades, con los comerciantes, con los hosteleros, con la Asociación de Empresarios, con la Cámara Navarra, con la Asociación de Industria, con las asociaciones de consumidores, con organizaciones de economía social. Bueno, seguro que me dejo por ahí alguna, pero vamos, para que tengáis una idea de lo amplio, ¿no?, de la representación. Luego cada uno se involucra en la medida de lo que quiere, ¿no? Pero es verdad que, bueno, hasta ahora hemos tenido bastante buena participación. Y luego tenemos lo que es el foro abierto, que podríamos decir que es un foro de ciudadanía, ¿no?, de participación ciudadana, pero es verdad que es un foro abierto. O sea, la única diferencia con el comité es que no es por invitación. Es decir, cualquier persona particular, representante de asociación, empresario, empresaria, puede venir ahí y participar igual que en el comité. Es decir, porque la información es la misma. La información que se lleva a todos los espacios del modelo de gobernanza es la misma. Las conclusiones del informe son los mismos. De hecho, muchas veces yo me he encontrado con situaciones donde pues mi jefe me decía: oye, José, pero no lo podemos presentar así porque a la gente no le va a gustar. Y yo decía: ¿por qué no le guste? Digo, eso es bueno, que no le guste, que nos haga propuestas, porque intentamos, como siempre, amoldar nuestras conclusiones a lo que esperamos que a la ciudadanía le va a gustar o no. Es como, no, si es bueno que no le guste, pues si no le gustan, si no le gusta que quitemos la cultura como elemento estratégico para Pamplona, que lo digan y lo modificaremos, y será bueno, porque así verán que estamos dispuestos a modificar cosas, ¿no? Hay que pensar un poco más allá, no no, vamos a decir que vamos a meter la cultura porque es que la gente va a decir: oye, pues igual no lo dice, y si lo dice, pues no pasa nada, tenemos flexibilidad. Porque cuando empezamos con este proyecto no sabíamos cómo íbamos a acabar, no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Y luego lo que hacemos también, que nos ha venido muy bien, son grupos de trabajo. Grupos de trabajo, que estos sí que son de trabajo, por lo tanto no pueden tener más de 15 personas. Y estos los diseñamos nosotros siguiendo no sé si habéis oído hablar de la cuádruple hélice de la innovación, ¿vale? Dice que para hacer innovación pues tienes que meter como 4 partes de la sociedad, que sería la pública, los gobiernos y la administración, la academia, las universidades y los investigadores y tal, la industria, que es la parte del sector económico, las empresas, y lo que es la parte de ciudadanía. Esa se llama la cuádruple hélice de la innovación. Entonces dijimos, pues nosotros vamos a copiar ese modelo y en todos los grupos de trabajo que hagamos tenemos que tener representantes de la administración, de la academia, del sector privado y del sector civil. Y eso sí que los diseñamos a propósito e intentamos que animar, porque claro, muchas veces en determinados temas es difícil encontrar a alguien del sector privado o a alguien del sector público o a alguien de la ciudadanía, y tenemos que hacer esfuerzos. Y esos grupos han funcionado muy bien en varias fases de todo este proyecto. Me estoy quedando sin tiempo ya, ¿eh? Bueno, todo esto ya lo he ido contando, con lo cual, bueno, esto es un poco la representación de agentes que ha habido en todo el proceso, bueno, las cifras, bueno, aquí al final hemos conseguido que participen más de 100 entidades de Pamplona y de Navarra, pues más de 1000 personas, bueno, hemos recibido muchas propuestas. Esto sí que me gusta, este diagrama, porque lo saqué de un artículo, que era la actitud de las personas frente al cambio. Y entonces vas viendo cómo vas pasando, ¿no? Al principio haces un contacto, haces una toma de conciencia, luego un entendimiento, luego hay una percepción positiva, ¿no? Son un poco como, es como una escalera, ¿no?, que va haciendo que cada vez tu política vaya calando más y se vaya interiorizando, ¿no?, que al final es la internalización de la política, es como el paso final ya de esto ya está y para quedarse, ¿no? Y nosotros estamos un poco ahí en ese círculo rojo que he puesto un poco entre la instalación y la adopción, ¿no? Ya hemos pasado el umbral de compromiso, como vais a ver ahora, y bueno, es bueno tenerlo en cuenta, ¿no?, porque te va marcando además de que si no haces bien la toma de conciencia, pues pasas a la confusión. Si no haces bien la fase de entendimiento, pasas a la percepción negativa, ¿no? Y bueno, pues hay que ir dando estos pasos. Bueno, este es el proceso que hemos hecho, ¿vale? Muy sencillo, de prediagnóstico, diagnóstico, prospectiva y elaboración de escenarios a futuro, y ya la planificación y proyectos, ¿no? Y un poco pues el recorrido temporal que hemos tenido y la flecha marca donde estamos ahora, ya empezando con la ejecución, ¿vale? Bueno, pues el marco estratégico, no me voy a meter mucho en estos temas, porque además, bueno, pues la presentación creo que la vais a tener y vais a poder leer.
Bueno, los valores horizontales, nosotros definimos una serie de valores y bueno, pues ahí están estos 7, ¿no? Pues la igualdad, participación, inclusión, ecología, convivencia, accesibilidad, el tema de la edad. Y luego pues tenemos unas dimensiones estratégicas, que son como los grandes bloques que componen, ¿no? los objetivos. Y bueno, pues 29 objetivos estratégicos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y los de la Agenda Urbana Española. Y bueno, la parte de los proyectos. Esta parte es crucial, porque muchas veces nos quedamos en definir objetivos. Vale, en objetivos estamos de acuerdo, pero ahora hay que identificar proyectos, por dos cuestiones. La primera, si no tienes proyectos, no alcanzas objetivos. O se alcanzan solos, que es otra alternativa posible también. Pero los proyectos son los que tú defines para hacer cosas. Y segunda cuestión, son los que te permiten luego acceder a financiación. Porque claro, si no tienes proyectos, pues volvemos otra vez a lo de antes, a que salen las convocatorias y venga, ahora voy a pensar en algo para que me lo financien, ¿no? Entonces nosotros aquí definimos una serie de criterios que dijimos, bueno, ¿qué entendemos nosotros por un proyecto estratégico? Pues que cumplan estos criterios. Lanzamos una convocatoria abierta de propuestas de ideas, ¿vale? Y además fue abierta a abierta. O sea, cuando yo digo abierta no es que la ciudadanía podía presentar sus propuestas, que lo podía hacer. No, es que le pedimos a todos los agentes del comité, le pedimos a las áreas municipales que presentaran propuestas, le pedimos a la ciudadanía, por supuesto, y bueno, pues a todas las asociaciones de la ciudad. Y yo me encontré con alguna situación, que no voy a dar nombres, pero yo me encontré en una mesa reunido, ¿no?, en este proceso, diciendo, oye, te vamos a presentar las propuestas de nuestra entidad, pero nosotros no vamos a participar en este proceso. Y yo, ¿cómo? ¿Que no vais a participar en el proceso? Y yo, no, nuestras propuestas ya se aprueban directamente. Digo, no. Digo, aquí hay un proceso, hay unos criterios, hay una valoración técnica, hay un consenso político y vuestros proyectos pasan. O sea, ¿me quieres decir que los proyectos de mi entidad van a seguir el mismo proceso que el de un ciudadano o una ciudadana particular que...? Pues sí, es que lo hemos diseñado así. Y ahí nos mantuvimos. Y ahí tenéis el resultado. 35% de entidades públicas, de las cuales la mayor parte son de áreas municipales del ayuntamiento, 22% a título individual, 15% de entidades privadas, colectivos, bastante variedad de entidades proponentes. Con esas 164 ideas, al final diseñamos 57 proyectos, ¿vale?, con sus fichas y tal. Ahí tenéis un poco la distribución por dimensiones estratégicas y pasamos a la fase de evaluación. Diseñamos un cuestionario de valoración de los criterios y aquí es una de las fases donde organizamos esos grupos de trabajo, en este caso de evaluación, ¿vale? Hicimos 9 grupos de trabajo temáticos con 12-15 personas por grupo con esa distribución que os he comentado, que tuvo bastante buena acogida porque además por el tema de la pandemia tuvieron que ser online. Invitamos a 120 y pico personas, 130, y al final participaron 99 en las sesiones online, o sea, un 70 y pico % de participación, que fue bastante alta, y representaban a 46 entidades en total y recibimos 91 formularios de evaluación. Cada grupo de trabajo analizaba pues entre 6, 7 y 10, 11 proyectos, ¿vale? Y luego, pues con todo este proceso, ahí tenemos el resultado de los 57 proyectos con su valoración de los criterios, ordenados y tal. Llegamos a una serie de conclusiones y, pues la doble aprobación en el Pleno Municipal en 2021. Primero aprobamos el marco estratégico, que era la parte de los objetivos, la parte más filosófica, y luego aprobamos la inclusión de los 57 proyectos, que aquí, otra vez más, nosotros proponíamos quitar 7, porque dijimos, oye, estos 7, los grupos dicen que no cumplen los mínimos criterios para definirlos como estratégicos. Y entonces empezaron los grupos municipales. Oye, pero entonces, ¿y por qué quitas este proyecto? Si a priori, no, pues parece un proyecto interesante. Digo, ya, pero es que, mira, se ha valorado que este elemento no es nada estratégico y tal. Y, oye, empezaron a decir que por qué quitábamos este, que por qué quitábamos el otro, y al final se pusieron de acuerdo para encargarnos a la oficina estratégica que los trabajásemos y los transformásemos en proyectos estratégicos, quitando los elementos no estratégicos que tenían y añadiendo otros. Así que, pues nos devolvieron la pelota y ahora tenemos 57 proyectos estratégicos. ¿Qué hicimos ya como remate de todo esto? Dijimos, vamos a ver, hemos implicado a toda la ciudad, a toda la ciudadanía, a todos los agentes en definir una estrategia y unos proyectos, pero al final los aprueba un pleno municipal, es decir, los aprueban unos políticos. ¿Dónde están aquí los agentes? Y dijimos, vale,
Vamos a proponer un pacto local por el desarrollo de la Estrategia 2030 a todos los agentes que han participado. Y ahí al final pues reunimos, ahí están representados todos los grupos políticos municipales en esa foto, más 26 agentes externos al ayuntamiento, bueno, agentes de muchísima relevancia, entre otros el Gobierno de Navarra, la Mancomunidad, todas las universidades y bueno, la mayor parte de los agentes que os he comentado en esta presentación están ahí y firmaron ese pacto local. Y luego ya, pues este año último, de 2022, hemos estado pues, muy ocupados con las ayudas de Agenda Urbana del Ministerio, 250.000 euros, cheque en blanco, que nos dio el Ministerio, toma, para que hagas tu y decíamos, bueno, nosotros ya tenemos el diagnóstico, hemos hecho los procesos participativos, tenemos los proyectos, digo, bueno, pues algo vamos a hacer, ¿no? Entonces hicimos un plan de acción detallado, que al final era coger los proyectos y ponerles un orden, y la verdad que yo estoy bastante orgulloso de esta parte porque hemos conseguido no hacer un plan de acción en sí, sino una herramienta de planificación, que es adaptable y nos sirve para cualquier proyecto nuevo que vayamos aprobando y proponiendo en el futuro de la estrategia. Bueno, no voy a entrar a explicarlo porque más que nada es que no tengo tiempo. Hemos aprobado un plan de gestión, siguiendo la metodología esta europea de gestión de proyectos PM2. Hemos dicho, bueno, pero todo esto tiene una gestión detrás complicadísima, ¿no? O sea, al final tenemos que estar aquí en la oficina gestionando proyectos aquí como churros y, bueno, pues esto al final hay que intentar sistematizar. Yo no sé en el Ayuntamiento de Elche, pero por lo menos en el Ayuntamiento de Pamplona la cultura es muy poco sistemática. Es decir, aquí, cuando tú te enfrentas a una cosa nueva, lo primero que haces es preguntar, oye, ¿esto quién lo ha hecho antes? ¿Hay alguien en el Ayuntamiento que se haya tenido que hacer esto? No sé, el otro día estábamos hablando de hacer una concesión de servicio público. Y estaba hablando yo con una persona del Ayuntamiento y decía, pues es que concesiones de servicio público se han hecho pocas en el Ayuntamiento. Yo no caigo en ninguna que se haya hecho. Ya voy a investigar a ver quién ha hecho una para preguntarle cómo lo han hecho y que nos pasen los documentos. Y a partir de ahí empiezas tú a hacer, ¿no? Esa es un poco la sistemática, que es el, bueno, pues a ver quién se ha enfrentado al reto antes y cómo lo copiamos. Entonces nosotros queríamos establecer por lo menos pues, una serie de procedimientos y mecanismos para normalizar y sistematizar un poco esto para que el día de mañana, si yo no estoy en la oficina o si no está alguien del personal, pues por lo menos esto tenga una continuidad, ¿no? Y luego, pues otro tema que hemos trabajado con la ayuda del Ministerio es el tema del aterrizaje de los valores horizontales. Sí, vale, que tú quieres promover la igualdad y el tema de la edad y la ecología, y todo esto queda muy bonito en el papel, pero lo normal es que al final no se suele tener en cuenta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, entre otras cosas porque es complicado, es decir, al final un proyecto, imaginaos un proyecto que tiene que ejecutar la Mancomunidad, que es de movilidad, y va a caer en un técnico de movilidad. Ese técnico de movilidad no tiene por qué tener formación en inclusión social o en accesibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una serie de guías de criterios de aplicación de los valores a la ejecución de los proyectos. También hemos hecho un plan de comunicación, bueno, el diseño del logo y tal, y, bueno, esta parte, aunque pone ahí plan de comunicación, está mal el título, es la parte de todos los proyectos estratégicos que tenemos, clasificados según están en qué fase de ejecución, ¿no? Desde lo que están ya en ejecución, a los que están en la fase de planificación y financiación, en la fase de diseño, la fase de maduración, que son las fases que hemos diseñado en esta herramienta de planificación. Y esta, que es muy importante, esta diapositiva, es para que veáis, todos estos proyectos estratégicos ya están de una u otra manera en marcha, ¿vale? Y aquí los estoy relacionando con la financiación. Entonces, ¿qué financiación estamos utilizando? Pues por supuesto, con esos 17 millones que comentaba Jorge, que ya están, creo que están sobre los 20 y esperemos que sean más próximamente, ahí están todos esos proyectos estratégicos. Es decir, al final nosotros salen convocatorias de Next Generation y nosotros ¿qué hacemos? Cogemos proyectos de la agenda urbana. Decimos, a ver cómo podemos incluir proyectos o actuaciones que estén dentro de estos proyectos, ¿no? Bueno, tenemos también otros programas europeos. Ahí tenemos 3 proyectos. Es verdad que como nos encontramos aquí en una especie de pausa entre un programa marco y el siguiente, ¿no? Pues no tenemos muchos, pero ahí tenemos 3. Luego, por supuesto, los recursos propios. 230 millones de euros que tenéis aquí en Elche, que no es poco. Ya sé que si empiezas a descontar capítulo 1 y tal, no sé, se quedan en poquito, ¿no? Pero bueno, también se puede sacar recursos de ahí, ¿no? Y nosotros estamos desarrollando proyectos con recursos propios. Claro, también financiación privada.
Estamos hablando de cooperación público-privada. Que la cooperación público-privada no es que yo, administración, te dé dinero a ti, privado, para que hagas algo. Eso no es colaboración, eso es contratación pública. La cooperación público-privada es, yo pongo estos recursos, tú pones estos otros y juntos hacemos algo, ¿no? Y eso lo estamos haciendo en 2 proyectos. Y luego, pues también recursos de otros agentes públicos. Os he comentado que los proyectos que hay en la agenda urbana no son del Ayuntamiento de Pamplona en exclusiva. Hay proyectos que son de la Mancomunidad, hay proyectos que son del Gobierno de Navarra, hay proyectos que son de las universidades, hay proyectos que son de otro tipo de entidades, ¿vale? Y estos están poniendo también recursos para poner en marcha estos proyectos. Y nada más, ya por acabar con las conclusiones, ¿no? He sacado estas 7, así, podría haber sacado alguna otra, pero bueno, yo creo que son importantes estas 7. La primera, liderazgo político absolutamente necesario, pero también liderazgo técnico. El liderazgo no puede ser solo político, tiene que ser político y técnico, ¿vale? Necesidad de definir modelos de gobernanza y estructuras de apoyo estables e inclusivos. Aquí hay una cosa que yo no he comentado y que hemos tenido bastante suerte, que no teníamos aprobado el reglamento de participación en el Ayuntamiento de Pamplona. Entonces, cuando nos juntamos al principio con participación para el diseño del modelo de gobernanza, porque nos dijeron, ¿vais a hacer un modelo de gobernanza? Pues tendréis que tener en cuenta nuestro criterio. Sí, hombre, claro, nos reunimos y hablamos. Y dijimos, ¿cuál es vuestro criterio? No, que estamos elaborando un reglamento de participación. Digo, vale, ¿para cuándo va a estar? Bueno, no sabemos, de aquí a 2 años. Digo, ya, es que vamos a empezar. Ah, bueno, pues haced lo que queráis. Bueno, pues vamos a proponer esto y esto. ¿Os parece bien? Sí, sí, adelante. Cuando se apruebe ya veremos. Total, hoy en día se aprueba el reglamento de participación, pero como luego se tiene que activar, porque claro, el Consejo Social, pues hay que nombrar las entidades que pertenecen. Bueno, pues eso no está hecho. Entonces, nosotros seguimos con nuestro modelo, que nos ha funcionado muy bien, y ahí seguimos, ¿no? Independientemente de que sea el reglamento de participación, el Consejo de Ciudad, lo que sea, se tienen que definir estructuras y estas tienen que ser estables y tienen que ser inclusivas. Que la planificación estratégica tiene que estar basada en consensos sociales y políticos, y pongo ahí, y también técnicos. Es decir, no puede haber una imposición. Es que si hay una imposición no va a salir adelante. Entonces uno se puede empeñar, ¿no? Y esto es, los políticos sobre todo pueden caer en la tentación de decir, tengo mayoría absoluta en esta legislatura, la voy a aprovechar para aprobar el plan estratégico que yo quiero para Elche. Bueno, pues ese es el que tú quieres. Y cuando dejes de estar en mayoría absoluta, pues aquello se caerá por su propio peso, porque solo lo soportas tú. Entonces, tiene que estar soportado no solo por los políticos, sino también por la ciudadanía, por la sociedad, por los agentes y por las áreas municipales, que son muy importantes, porque al final, ¿quién hace las cosas? ¿Los políticos o las personas que trabajamos en la administración? Pues normalmente las hacemos las personas que trabajamos en la administración, ¿no? Bueno, necesidad también de poner en práctica una gestión relacional. Una gestión relacional significa ir más allá del modelo de gobernanza, ir más allá de te invito a una reunión para darte una información y que me des tu opinión, y tener y trabajar una relación con esas entidades. Y al final yo me reúno y me tomo cafés y hablo por teléfono y estoy en LinkedIn conectado con todos los agentes y tal, y eso me ayuda a que luego cuando tengo que hablar con ellos sobre un tema, pues ese tema se trabaja mejor y sale mejor. Y si tienen alguna preocupación o tienen alguna resistencia con lo que se está proponiendo, me llaman, me lo comentan y me dicen, mira José, es que nosotros no vamos a apoyar esto, por esto, por esto, por lo otro. Y digo, vale, pues venga, vamos a reunirnos, lo hablamos, vemos cuál es el problema y bueno, y vemos qué posible solución hay, ¿no? Y eso es muy importante también, porque al final somos personas. Y aquí sí, el ayuntamiento, el plan estratégico, pero al final somos personas y tenemos que entendernos y tenemos que comunicarnos. Y eso es importantísimo. Bueno, yo creo que esto al final tiene que ir más allá de la participación ciudadana, tienen que ser procesos de co-creación y codiseño de políticas y de proyectos, y eso es lo que le da también esa estabilidad y esa implicación luego en su ejecución. Hay que desarrollar alianzas con agentes locales, con áreas municipales, alineando intereses, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy importante alinear las estrategias de ciudad con las políticas transversales. Yo creo que, como yo vengo de políticas transversales, yo lo he entendido muy bien desde el principio, entonces, claro, ¿quiénes son mis principales aliados en el ayuntamiento? Pues los que tienen los mismos problemas que yo, los que quieren poner en marcha políticas transversales y se encuentran con las mismas barreras. Y encima suelen ser áreas de trabajo nuevas, porque yo no sé aquí en Elche, pero en Pamplona tenemos urbanismo, seguridad ciudadana y hacienda, y esas son las áreas importantes, y luego están las menos importantes,
Bueno, igual sociales también, puedo meter ahí las más importantes. Luego están las menos importantes y luego están las transversales, que son las de igualdad, ¿no? Hace poco había una noticia que denunciaban las técnicas de igualdad que se sentían aisladas en los ayuntamientos, que nadie les hacía caso y tal, ¿no? Claro, pues al final pues son cuestiones como muy nuevas, muy recientes y que se encuentran con unas grandes barreras, ¿no? Entonces, pues yo siempre les he dicho, oye, que la estrategia está a vuestro servicio, que la estrategia es una manera de transversalizar la cuestión de la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Pues de transversalizar el tema del cambio climático, de temas de movilidad, temas de participación, temas de innovación, ¿no? Bueno, y en definitiva, bueno, lo que yo considero como conclusión que hay que ir más allá de la participación, entendida simplemente como un proceso consultivo, oye, te damos la oportunidad de que opines y tal, ¿no? Y que las áreas municipales también deben hacer suya la estrategia. Yo creo que esto lo he dicho ya varias veces a lo largo de la presentación y creo que es importantísimo. Importantísimo que esto se interiorice. Y se interiorice por las áreas, no solo por el servicio encargado de gestionarlo, ni por los políticos que lo ordenan, ¿no? Y bueno, yo creo que no tengo nada más, creo que está bastante bien con el tiempo. Me he pasado 10 minutillos, Jorge, lo siento, he abusado de tu confianza. Bueno, y luego pues a mí sí que me gustaría, y ya se lo he comentado a Jorge y a Joaquina, que yo vengo aquí hoy, suelto este discurso, contesto a vuestras preguntas y me voy a Pamplona, pero bueno, a mí lo que me gustaría es que también, pues si necesitáis de mí, si necesitáis contactar algo conmigo, si me queréis comentar algo, si me queréis consultar algo, pues que yo estoy abierto a colaborar, a hablar, a comentar. Ahí tenéis mi correo electrónico, tenéis mi LinkedIn, yo soy bastante activo en el LinkedIn, no sé si lo usáis. Y bueno, pues que, como he dicho al principio, para mí también es un enriquecimiento y yo también me llevo ideas, con lo cual yo también gano algo de esta cooperación. Y nada más, pues que muchas gracias.